Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor César Guzmán Halvorsen. Estimado doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, felizmente ya repuesto de salud, gracias a Dios. Muchísimas gracias, estimado doctor. Doctor, quería hacer la consulta si el día de hoy va a desarrollar la presentación con PPTs o va a ser de forma oralizada. No, voy a utilizar un PowerPoint. Sí, doctor, ¿usted cree que puede ir compartiendo para ver si se Yo entiende comparto perfectamente? pantalla. A ver, comparto mi pantalla en este momento. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto, doctor. ¿Puede extender el PPT, por favor, en Sí, pantalla ahí completa? está en pantalla completa. Sí. Doctor, voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el uso de la palabra. ¿Sí? Claro que sí. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, muy buenas tardes. Somos B-Lawyer. Hoy, continuando con el desarrollo del Diplomado de Derecho Societario, nos corresponde el tema de análisis económico del derecho societario. El expositor es el doctor César Guzmán Halvorsen, quien es abogado por la Universidad PUC, magíster en enseñanza del derecho por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con maestría en Derecho de Competencia y de la Propiedad Intelectual por la PUC, un posgrado en Análisis Económico del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Análisis Económico del Derecho, Contratos Especiales y Teoría de los Juegos aplicado al Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Además, es socio de Guzmán Halvorsen y Asociados Abogados, es presidente del Centro de Estudios de Derecho y Economía, sede, y el Centro de Estudios de Derecho Civil, SED, de la Universidad San Martín de Porres, además de ser el presidente de la Asociación ALACDE Internacional. Estimado doctor, muchísimas gracias por su presencia. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar participando en un evento organizado por B-Lawyer con el Colegio de Abogados de Ayacucho. Me siento muy honrado por la invitación y espero estar a la altura de las circunstancias para poderles explicar ese tema desde una perspectiva completamente diferente a lo que les han venido o han venido aprendiendo. Para eso voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla un momento. Bien. Bien. Eh, el título de mi conferencia se llama El análisis económico del derecho societario y lo primero que salta a la vista es que yo voy a hablar de análisis económico. Como ustedes saben, y a lo mejor probablemente en algunas universidades todavía no se dicte, el análisis económico del derecho es una forma de ver el derecho, ¿no? No es una rama del derecho, sino es una forma de ver el derecho, para el cual hacemos uso de las herramientas económicas, del método económico, para entender mejor las instituciones jurídicas. Eso es básicamente lo que es el análisis económico del derecho. Y entonces podemos hacer análisis económico del derecho literalmente de cualquier disciplina, porque lo que estamos haciendo es aplicar el método económico para entender mejor el derecho. En esta ocasión voy a utilizar el método económico y algunas herramientas de la economía para entender el derecho societario. Quiero sobre todo poner énfasis en una situación que a mí me parece paradójica y que me parece muy importante que como cuestión previa yo la tenga que plantear, ¿no? Y es el hecho que tradicionalmente la enseñanza del derecho ha estado siendo subsumida dentro de una caja, es decir, tratar de explicar el derecho desde el derecho mismo, o sea, explicar el derecho con más derecho. Y eso no solamente es un ejercicio incompleto,
sino que es un ejercicio inútil e imposible. Y se los digo por una sencilla razón. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, no es posible que nosotros comprendamos que el conocimiento del derecho se puede explicar desde el derecho mismo. Y entonces necesitamos recurrir a otras fuentes, necesitamos recurrir a otros conocimientos. Hoy el conocimiento se ha universalizado, se ha globalizado y se ha integrado. En consecuencia, ya no hablamos solamente de derecho, sino que hablamos de derecho, pero lo vemos a través de la psicología, o lo vemos a través de la economía, como en el caso de hoy día, o lo vemos a través de la sociología, o a través de la antropología. En otras palabras, el conocimiento hoy día, en pleno siglo XXI, se ha integrado. Entonces, a quienes se han quedado en la época en que querían explicar el derecho desde el derecho mismo, pues lo que van a tener es una versión total y absolutamente incompleta de lo que es el derecho. Porque hoy día, como les digo, ya es imposible que podamos explicar el derecho desde el derecho mismo. Hoy día, por ejemplo, yo voy a hacer uso de la herramienta de la economía. Y entonces voy a utilizar la economía, el método económico, para explicar el derecho. Y entonces tengo que remitirme en primer lugar a este personaje, a este señor inglés, pero que radicó toda su vida en los Estados Unidos y 50 años de su vida la pasó enseñando en las aulas de la Universidad de Chicago, que fue Ronald Coase. Ronald Coase se le reconoce modernamente como el padre del análisis económico, porque escribió un famoso artículo en el año 1960, publicado en el año 61, que se llama El problema del costo social, pero escribió un artículo muy pequeño, cuando era muy joven, cuando apenas tenía 27 años, que se llama The Theory of the Firm, la teoría de la firma o la teoría de la empresa. Y este artículo, que para muchos de ustedes resulta desconocido, es probablemente con lo que todo curso de Derecho a Sociedades debería comenzar. Díganme si no es verdad lo que yo les digo. Cuando ustedes estudian Derecho de Sociedades, lo primero que les enseñan es qué cosa es una sociedad, y después les explican pluralidad de socio, interés de lucro, affecto societatis, y después hacen un recorrido por todas las formas societarias que tenemos en nuestro país, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, la Ley General de Sociedades no es solamente que un catálogo de requisitos. Requisitos para la Junta, requisitos para el estatuto, requisitos para los acuerdos, requisitos para la disolución, requisitos para el aumento de capital, requisitos para todo, ¿no? De tal suerte que cuando el día que cambie la ley, y lamentablemente hay un anteproyecto que es un mamarracho, lamentablemente, ¿no? Que es un mamarracho que repite exactamente las mismas taras que nuestra ley actual, ¿no? No nos hacemos la pregunta más importante de la Tierra. No nos hacemos la pregunta más importante del curso, ¿no? Y probablemente el análisis económico tenga esa ventaja, que el análisis económico se cuestiona y pregunta cosas que otros no preguntan. Y este señor que ustedes ven aquí, este viejito, que vivió más de 100 años, ¿no? Ronald Coase, publicó en el año de 1937 este artículo que se llama The Nature of the Firm, ¿no?
la naturaleza de la firma, y que trata de responder esa pregunta que les acabo de hacer, y que todos quisiéramos, y que creo que con eso deberían comenzar todos los cursos de Derecho a Sociedades. ¿Por qué existen las sociedades? ¿Para qué existen las sociedades? Y estoy seguro que ningún profesor, lo puedo apostar, ningún profesor les ha dicho por qué existen las sociedades. Entonces, Ronald Coase, a través de este artículo que escribió en el año 37, que no fue lo único que escribió, como les digo, este artículo ha sido citado más de 40.000 veces en las principales publicaciones en el mundo, y conjuntamente con el problema del costo social, que es su otro artículo, que es el artículo más citado de la ciencia económica, recibió el Premio Nobel de Economía en el año de 1991, justamente por haber sus descubrimientos y su clarificación sobre el significado de los costos de transacción y los derechos de propiedad en la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. Coase era economista y también abogado, y enseñaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, en aquellas épocas en que un famoso rector, no por lo que escribió, sino por la iniciativa que tuvo, dijo: ¿por qué en una facultad de Derecho no hacemos que también entren algunos profesores de economía? Y entre ellos invitó a Coase. Este señor, que se llamó Aaron Director, fue justamente uno de los que propuso que se incorporaran algunos economistas para explicar el derecho. Y hoy tenemos aportes valiosísimos de economistas que han sabido explicar el derecho, como por ejemplo Robert Stigler, como por ejemplo Gary Becker, o como por ejemplo el juez Richard Posner, y algunos específicos del corporate law, del derecho corporativo, que más adelante voy a explicar. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder nosotros es: ¿por qué existen las sociedades? Pregunta que nadie se la ha hecho, y pregunta que probablemente ninguno de sus profesores probablemente sepa responder, porque sus profesores probablemente se limitan a memorizar el catálogo de requisitos que está en la Ley General de Sociedades, de tal suerte que cuando cambie ese catálogo tendrán que estudiar de nuevo el catálogo de requisitos, de nuevos requisitos que se requerirán para constituir una sociedad. Entonces entramos a la teoría de la firma y de la producción, que es este trabajo de Coase, que está condensado en un librito. El artículo es muy pequeño. El artículo de Coase es un artículo muy pequeño, y que pueden ustedes obtenerlo. Me imagino que también debe haber alguna versión en español en Google, ¿no? The Nature of the Firm, ¿no? O sea, la naturaleza de la firma, o la naturaleza de empresa, como se ha querido traducir. Entonces, Coase se plantea la pregunta que, muy simple: ¿por qué existen las sociedades? ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es que las empresas son finalmente mecanismos de coordinación. Mecanismos de coordinación que funcionan de manera paralela al mercado. De ordinario, nosotros sabemos que el mercado es un medio a través del cual se organizan las fuerzas que intervienen en él. En el mercado intervienen dos fuerzas: la oferta y la demanda. Y el mercado, a través de las distintas interacciones que se dan dentro del mercado, entonces se produce un mecanismo de organización. Pero también las empresas generan un mecanismo de organización, que resulta siendo más eficiente en algunos casos. ¿Por qué? Porque las empresas, a diferencia de los mercados, que son más grandes, ¿no?, coordinan a través de una autoridad centralizada
el planificador central o dueño de la empresa o el gerente o como quieran llamarlo, que lo que hace es reducir los costos de transacción. Los costos de transacción en economía no son otra cosa que los costos de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, la empresa funciona finalmente como un mecanismo de coordinación. Imagínense ustedes lo que sería de un mundo en el que no existieran empresas. Si no hubiera un mundo en que existieran empresas, yo, si quisiera dedicarme a fabricar zapatos, tendría que negociar con el trabajador cada vez que haga un par de zapatos. Y tendría que negociar con mi proveedor cada vez que me venda un pedazo de cuero para hacer un par de zapatos. Y tendría que negociar con mi cadena de distribución cada vez que yo tuviera que vender un par de zapatos. En buena cuenta, esos son costos de transacción. Sin embargo, gracias a que hay una empresa, la empresa internamente, a través de sus distintos mecanismos laborales, ¿no? Comerciales, ¿no? Lo que hace es coordinar este funcionamiento de la economía. Entonces, la empresa se convierte así en un mecanismo básicamente de coordinación. Distinto, o mejor dicho, inserto dentro del contexto externo, ¿no? Que es el del mercado, ¿no? En otras palabras, así como el mercado coordina todas las acciones de todos los agentes, en una versión micro, las empresas coordinan internamente cómo operan los actores que participan en un proceso productivo. Por eso existen sociedades. Pero estoy seguro que a ninguno de ustedes les han explicado en sus clases sociedades por qué existen las sociedades, sino que de frente se fueron a la definición, ¿no? Que es una persona jurídica, que tiene pluralidad de socios, que hay afectos societatis y que tiene un fin de lucro, ¿no? Pero eso no es. Eso no es. El derecho, y esto es algo que yo quisiera que se lleven de esta charla, acuérdense siempre de algo, de cuestionarse, de preguntar el porqué de las cosas. Siempre estamos acostumbrados a recibir las cosas o a escuchar a nuestros profesores como si quien estuviera hablando no fuera un hombre de carne y hueso, sino que estuviera hablando el Papa, ¿no? Ex lege, ¿no? Estuviera hablando como digamos, revelando la palabra divina, ¿no? Que es inobjetable. Y no es así. Ustedes tienen todo el derecho de preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué existen empresas? ¿Y por qué son necesarias las empresas? ¿Y por qué las empresas son útiles? Y vemos que las empresas son útiles porque generan una reducción de costos de transacción. Entonces, Coase explica la presencia de las empresas como un mecanismo de coordinación social, que genera una serie de ventajas que tiene que hacer con la reducción de los costos de transacción. Miren, hay una analogía que a veces se hace, ¿no? En la física existe un concepto que se llama fricción, ¿no? Entonces, la fricción es, por ejemplo, cuando mis manos en este momento se están desplazando, ustedes se dan cuenta que están friccionando entre sí. Y la fricción no es otra cosa que una fuerza perpendicular, ¿no? Que está impidiendo que mi mano se deslice libremente, ¿no? Entonces, cuando hay fricción,
la mano cuesta. En otras palabras, ¿no? Es más laborioso, ¿no? Que mi mano se pueda desplazar. Si lo quieren hacer con un objeto, piensen en este objeto. Si yo lo quiero desplazar, evidentemente la fricción hace que este desplazamiento no sea lo suficientemente ágil y rápido. ¿Por qué? Porque hay una resistencia, una fuerza de resistencia. Esto ocurre en la física, pero también ocurre en el derecho y en la economía. En el derecho y en la economía existen fricciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando la ley nos impone requisitos, cuando la ley nos impone obligaciones de carácter solemne, cuando el Estado nos impone barreras de entrada, cuando el Estado nos pone requisitos absurdos muchas veces, ¿no? Y en sociedades hay una tonelada, ¿no? Lo que está haciendo es exactamente lo mismo que lo que ocurre con la fricción. Nos está haciendo la vida más difícil. Nos está haciendo la vida más cara. Nos está haciendo la vida más complicada. En consecuencia, las empresas, volviendo al concepto al que quiero que quede bien claro, reducen esa fricción que se produce en el mercado y que en economía se conoce como costos de transacción. Y entonces lo que tenemos es que se reducen los costos de contratar, se reducen los costos y la incertidumbre es un costo, ¿no? Respecto de la conducta de los contratantes, respecto de los costos de negociar, respecto de la forma de verificar los contratos y del cumplimiento de estos, ¿no? Entonces vemos que las empresas cumplen una función social. Y la función social debe entenderse en la medida de lo que decía el gran Coase, ¿no? Reducir los costos de transacción y funcionar como un mecanismo de coordinación, ¿no? Al interior del mercado. Estos costos, como ya les dije, son costos que están relacionados con la obtención de información respecto de los precios, respecto de los términos contractuales. Yo no tengo que negociar cada vez que hago un par de zapatos, tengo que negociar con todos mis obreros, porque con mis obreros yo ya tengo un acuerdo respecto de cuál es la remuneración que van a recibir. Reduce la incertidumbre respecto de las condiciones futuras de los mercados. ¿Por qué? Porque evidentemente conoceremos la oferta disponible y conoceremos la demanda disponible. Es decir, reduce los problemas de información, ¿no? Que se pueden dar y que se dan en todos los mercados. Y finalmente reduce los costos de negociar, de redactar y de verificar o de enforcement, como dicen en Estados Unidos, de cumplir las leyes, ¿no? Miren qué importante es saber por qué existen las sociedades, ¿no? Nunca nadie se los había dicho, probablemente hasta la clase de hoy día. Y creo que es lo primero que uno tiene que saber. ¿Para qué sirve algo? ¿No? O sea, ¿para qué sirven estos lentes? ¿No? ¿Para qué sirven? Sirven para que yo vea mejor, ¿no? Lo primero que me pregunto, ¿no? ¿Por qué me lo...? Ok, la gente me puede decir, ah, este señor se puso lentes, pero la primera pregunta que cabe preguntarse, que cabe traer a colación es, ¿y qué son los lentes? ¿Y para qué sirven los lentes? Exactamente lo mismo ocurre con las empresas. ¿Ok? Yo les recomiendo a quienes estén muy interesados en el derecho corporativo, les recomiendo 4 libros. ¿Ok? 4 libros. Lamentablemente 3 de ellos están en inglés y no han sido traducidos aún. Pero si alguien toma contacto conmigo y mis datos los tienen los muchachos de Bilawyer y están también al final de la presentación, que se la voy a entregar
a los chicos de Biloya para que la puedan compartir con ustedes, no hay ningún problema. Hay algunos libros que son, diríamos, los que sientan las bases del derecho corporativo en el mundo. El primero es este libro que es escrito por varios autores, pero los más importantes de ellos son Armour, Hansman, Henry Hansman y Crackman. Este libro de Hansman y Crackman, que se llama La anatomía del derecho corporativo, traducido, es uno de los libros básicos, es una de las Biblias del derecho corporativo a nivel mundial, ¿no? Entonces, una persona que quiere ser un experto en derecho societario debería haber tenido en sus manos, o haber hojeado este libro, The Anatomy of the Corporate Law. Otro libro importante es el libro que se llama La estructura económica del derecho corporativo, The Economic Structure of the Corporate Law, que es escrita por un juez, el juez Frank Easterbrook, que es un libro magnífico, sensacional y muy simple, se lee muy rápidamente. Un tercer libro que se llama Foundation of Corporate Law, que es escrito por una profesora de la Universidad de Yale, que se llama Roberta Romano, que también es una profesora absolutamente brillante. Es un libro muy fácil de leer. Pero hay un libro en español que yo les recomiendo y que está escrito por quien es hoy por hoy en Sudamérica, sin temor a equivocarme, la persona, el jurista más brillante que tenemos en derecho corporativo. Y es un colombiano, y es Francisco Reyes Villamizar. Gran amigo mío, hemos compartido muchas jornadas en muchos países con el gran Francisco, y Francisco escribió, una vez lo invité yo al Perú, y como consecuencia de las charlas que dictó en el Perú, escribió este librito, que tiene menos de 100 hojas, tiene 100 hojas creo, y que se llama Análisis Económico del Derecho Societario. Este librito en esta versión rojita ya no la van a encontrar porque voló, fue publicado en Colombia, pero sé que hay una segunda edición, hay una tercera edición, hay una cuarta edición, yo tengo todas las ediciones, porque siempre Francisco tiene la gentileza de regalarme un ejemplar del libro, pero este libro se lee en 1 hora, es increíble la facilidad con lo que se lee y la facilidad con la que se puede entender el análisis económico y entender el derecho societario desde una perspectiva completamente diferente a la tradicional, que es la que le enseñan ustedes, que es paporretearse, en la verdad, paporretearse la Ley General de Sociedades. Entonces avancemos un poquito con este concepto de análisis económico del derecho societario y veremos que uno de los problemas más graves, una de las constataciones más graves o más importantes que vamos a ver nosotros en el derecho societario es lo que se conoce como una relación de agencia o problema de agencia, otros lo llaman problema de agencia, otros lo llaman relación de agencia, y otros lo llaman relación agente principal, y otros lo dicen por su nombre en inglés, agency problems. Entonces, ¿qué cosa es una relación de agencia? Una relación de agencia, primero se los explico, y van a ver que este concepto es bien fácil, ¿eh? Bien fácil. Una relación de agencia es una relación en la que hay 2 personajes. Una que es un principal, que es el mandante, y otra que es el agente. Y ocurre que el agente, la decisión del mandante o del principal, depende de lo que diga la gente. En otras palabras, va a hacer lo que la gente le diga.
Y esto puede plantear un problema, porque los intereses entre el principal y el agente pueden estar alineados. Es más, es deseable que estén alineados, pero podría ocurrir que no sea así y que la gente, en vez de estar pensando en qué cosa es lo mejor para el principal, esté pensando en qué es lo mejor para él. Les voy a poner un ejemplo. Yo manejo auto, no sé, más de 30 años. Pero yo reconozco que de mecánica no sé nada. Entonces, cuando mi auto tiene un desperfecto, tiene un problema, ¿a dónde voy? Voy a un mecánico. Si ustedes se dan cuenta, la relación entre el mecánico y yo es una relación de agencia. Yo soy el principal, ¿no? Y el mecánico es el agente. Y mi decisión, es decir, la decisión que yo tome de arreglar el auto, dependerá de lo que me diga, del consejo que me diga el mecánico. Pero el mecánico tiene dos formas de portarse. Se puede portar bien y me puede decir, señor Guzmán, su problema, el problema de su auto es que hay que ajustar un perno, pero también se puede portar mal y podría decir, uy, no, señor, su carro está hasta las patas, su carro hay que hacerle una refacción completa del motor y le va a salir varios miles de dólares. El problema es que yo confío en lo que me diga la gente. En otras palabras, mi decisión depende de la decisión del agente. Y entonces puede ocurrir que la gente, en vez de estar pensando en qué es lo mejor para el principal, esté pensando en qué es lo mejor para su bolsillo. Y en ese caso llamamos a este fenómeno, esta falta de alineamiento que hay entre los intereses de uno y el interés del otro, lo llamamos riesgo moral o moral hazard. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo. Imagínense que de repente hay el lavadero de su casa comienza a gotear y ustedes no saben nada de gasfitería. Entonces llaman a un gasfitero. Si ustedes se dan cuenta, la relación entre el gasfitero y ustedes es una relación de agencia. ¿Por qué? Porque ustedes son el principal, pero la decisión de ustedes va a depender de lo que les diga el agente. Entonces, el gasfitero tiene dos opciones. El gasfitero puede decir, no, el problema es muy simple, simplemente hay que cambiar el trompito de la llave y con eso se corrige. Es decir, buscar una solución que esté en la línea de lo que yo también quiero, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, también el agente puede estar buscando su propio interés. Y en consecuencia podría decir, uy, no, hay que cambiar la llave, y hay que picar, y hay que cambiar toda la tubería, ¿no? Y como ustedes no saben de gasfitería, ustedes van a tener que, o le van a hacer caso al gafitero, ¿no? O van a tener que incurrir en otros costos para ratificar si lo que la gente les está diciendo es cierto o no es cierto, ¿no? La relación entre un médico y un paciente es igual. Si yo voy a un médico y el médico me dice tiene que tomar estas pastillas 5 veces al día, yo le hago caso al médico. Y yo le creo al médico. Y a lo mejor me manda unas pastillas que son carísimas. Y yo le digo al médico, doctor, ¿no puede darme usted otras pastillas más baratas? Y el doctor me dice, no. Tienen que ser estas porque estas son las únicas que lo van a curar, ¿no? Y yo le voy a creer.
porque él es el médico y yo soy el paciente, ¿no? Pero a lo mejor lo que ocurre es que el médico está probablemente promoviendo unas pastillas porque el laboratorio farmacéutico le ha ofrecido un viaje al Caribe para un congreso internacional. Entonces a él le conviene recomendar un determinado medicamento. Ocurre con los abogados. La relación entre abogado y cliente es una relación de agencia. Un cliente va donde un abogado, ¿por qué? Porque no sabe de derecho. Entonces yo como abogado puedo actuar bien, pero también puedo actuar mal. Yo puedo decirle, señor, su caso es un caso muy difícil y es muy difícil que ganemos porque usted no tiene la razón. Y allí le estaré diciendo la verdad. Pero probablemente van a haber muchísimos abogados que le van a decir, no, yo le gano el juicio, no se preocupe, que yo le encuentro la forma, que yo le voy a ganar, ¿no? Yo estoy aburrido en mi ejercicio profesional de más de 30 años de encontrarme con casos en los que yo le pregunto al cliente, señor, ¿y quién le dijo que usted tenía que hacer esto? Y la respuesta que siempre me dan es, me lo dijo un abogado. Bueno, pues ese abogado, y lamentablemente, duele decirlo, ocurre en todas partes, pero ocurre principalmente en provincia, y por eso es que los abogados tenemos tan mala fama, ¿no? Y nos la hemos ganado a pulso, pues. Porque los abogados muchas veces están buscando, ¿qué cosa? Empapelar, hacer escritos, hacer juicios, hacer papeles, hacer documentos. ¿Por qué? Porque van a cobrar por eso, ¿no? Y el cliente, ¿qué hace? El cliente lo que hace es, básicamente, le cree, ¿no? El agente le cree, ¿no? Aquí uno de sus compañeros dice si se puede hablar de agente inmobiliario. Bueno, un agente inmobiliario, no tenemos que utilizar la palabra agente como agente inmobiliario textualmente, pero por ejemplo, imagínense en la venta de una casa. En la venta de una casa también puede ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Cuántos? Pero ahí se da un problema ex ante, más que es un problema ex post, ¿no? Es un problema más de selección adversa. No quiero entrar a esos temas porque son temas económicos distintos, pero a veces provoca, yo les preguntaría a ustedes, imagínense ustedes que tienen un auto que se cae a pedazos, que es malísimo, que está hasta las patas su auto, y están aburridos del auto, ya no quieren saber más del auto porque todos los días tienen que llegar a su casa empujando. Yo les pregunto, deciden ustedes venderlo, pónganse una mano en el pecho y díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes pondrían la verdad en el aviso del periódico? ¿Cuántos de ustedes dirían, vendo carro que es un desastre? Este ejercicio yo lo hago con mis alumnos y las respuestas son, vendo auto en buen estado, vendo auto por viaje, vendo auto único dueño, vendo auto uso femenino, o sea, ponen cualquier cosa, pero nadie dice la verdad, ¿no? Nadie dice la verdad. Eso no es un problema de agencia. Eso es un problema de selección adversa, ¿ok? Eso se llama un problema de selección adversa que no lo voy a tocar, desarrollado por un premio Nobel de Economía, George Akerlof, que no lo voy a tocar el día de hoy. Porque no, básicamente lo vamos a ver muy tangencialmente dentro de un ratito, ¿ok? Entonces creo que ya se entendió lo que es la relación de agencia. Bueno, pues, entonces pues los problemas de agencia que tenemos, que los beneficios del principal dependen en buena cuenta de ¿qué? De la conducta de la gente, ¿no? De cuán bien se porte la gente en la relación contractual.
y el agente puede no portarse bien, ¿no? Aquí vemos a un personaje en el que tiene al ángel en un oído y al diablito en el otro lado, ¿no? Entonces, no es posible garantizar que la gente va a tomar decisiones óptimas. No es posible, y esto ocurre, y esto lo vamos a ver dentro de un momento, lo voy a llevar al problema societario, que es fundamentalmente donde se da, ¿ok? Porque las sociedades son finalmente colectividades de personas, y donde no todos se van a portar bien. Entonces yo voy a tener que incurrir en algunos costos para poder asegurarme que el agente, quien actúe como agente, actúe en la línea conforme al principal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas de agencia? Básicamente un encarecimiento de los costos, porque vas a tener que incurrir en mayores costos de agencia. ¿Por qué? Porque el agente, como le dije, puede estar pensando en forma oportunista. Puede estar pensando, como hoy día no he hecho nada, en vez de decirle al señor que su caño solamente hay que cambiarle el trompito de la llave, mejor le digo que hay que picar toda la pared y entonces me gano con un trabajo que me va a tomar todo el día y que me va a hacer ganar una buena cantidad de dinero. Y como yo no soy gafitero, yo probablemente tontamente, ¿no? Tontamente voy a aceptar. Yo no tengo mucho tiempo, pero les cuento una anécdota. Hace muy poco, hace unos meses, se malogró la bomba de agua, la bomba hidroneumática de agua de mi casa. Y en el jardín hay como una especie de un cuarto de máquinas donde está la bomba hidroneumática. Entonces, lo primero que hice, como no conocía ningún gasfitero especializado en bombas hidroneumáticas, entré a internet, ¿no? Entré a internet, vino el ingeniero, que me dijo que era ingeniero, escuchó el problema que había y en 2 minutos me dijo el diagnóstico. No, aquí hay un problema de las llaves, etcétera, etcétera. Entonces le dije, bueno, me dijo, le voy a dar una lista de cosas que tiene que comprar. Les juro que la lista tenía 2 páginas. 2 páginas tenía la lista de cosas. 10 llaves, 15 codos, 12 tubos, 10 empalmes, 4 metros de tubo. Y yo decía, ¿tantas cosas se necesitan para arreglar una bomba de agua? Pero yo no sé. Y entonces, si me lo pide el ingeniero, que es el que me va a arreglar la bomba, entonces yo me fui a la tienda y compré estas 60 cosas que me encargó, u 80 cosas que me encargó que le compro. La cosa es que cuando termina el trabajo y lo veo que de las 80 cosas que yo le había comprado, le habían sobrado por lo menos 60. Entonces yo le dije, oiga señor, ¿y todo esto? Y me dijo, no lo he usado. Entonces yo le pregunté, ¿y si no lo iba a usar, para qué me lo hizo comprar? Y su respuesta fue, es que siempre pedimos un poco más, por si acaso. Claro, todo está muy bien. El problema es que el bolsillo no es de él, sino el bolsillo es mío. Gracias a Dios, fui a la tienda después, al día siguiente, porque él me dijo, pero guárdelo, porque en algún momento se puede necesitar. Como si la máquina se va a malograr cada semana, ¿no? Felizmente tenía algo de tiempo, aproveché, me fui con el auto y en la tienda me devolvieron el dinero de todas las piezas que no usé, ¿no? Entonces, miren que el agente se puede comportar en forma oportunista y si yo no quiero que se comporte en forma oportunista, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vigilarlo.
o tengo que conseguir una segunda opinión para estar seguro de que se está portando bien. Y como no existe nada gratis en la vida, como decía el gran Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, ¿no? There are no free lunch, ¿no? No hay almuerzo gratis. Entonces, tenemos que alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces, los problemas de agencia traen una serie de costos. Ahora bien, ¿qué tienen que hacer estos problemas de agencia? Todos los problemas los podemos subsumir probablemente en una fórmula, ¿no? Como les digo, una es elegir eficientemente, como en el caso del auto, ¿no? Cuando compro un auto de segunda mano. Eso es lo que yo les dije que se llama selección adversa y que no voy a tocar hoy día. Y la segunda es que la gente se porte mal, que es lo que se llama el moral hazard o el riesgo moral, ¿no es cierto? Es decir, que en vez de pensar lo mejor para mí, piense que es lo mejor para él. Muy bien. ¿Cómo calculamos todos estos costos de agencia? Es muy fácil. Hay que hacer una ecuación que es una ecuación de primero y media, ¿no? De primero y media, ¿no? Es la suma de los gastos de vigilancia, los gastos de la discrecionalidad de la gente, es decir, los gastos de poner a otra persona más que dé una segunda opinión, y finalmente la pérdida residual, es decir, lo que yo dejo de percibir, lo que yo pierdo como consecuencia de contratar a alguien que no está pensando en lo mejor en mí, sino pensando en lo mejor para él. Ahora bien, aquí está un poco dibujado este problema de agencia. Ahora todos ustedes me dirán, doctor, ¿y para qué usted ha hablado media hora sobre los problemas de agencia? Porque los problemas de agencia es el eje fundamental que tenemos que nosotros proteger en una sociedad. Porque los problemas de agencia es el problema principal que se puede dar en una sociedad. ¿Ok? Y se pueden dar, depende del tipo societario, del sistema societario del que estemos hablando. Desde el punto de vista de la doctrina, no de la Ley General de Sociedades, desde el punto de vista de la doctrina, existen dos grandes tipos de sociedades. Las sociedades que tienen capital difundido o de capital disperso, por ejemplo, las empresas que están inscritas en bolsa, donde hay miles o millones de accionistas, ¿no? Y la propiedad de la empresa se está distribuida entre miles de personas. Y después tenemos los sistemas concentrados de capital, en que son 4 o 5 o 6 los dueños de la empresa. Tanto en los sistemas de dispersión de capital como en los sistemas de concentración de capital, tenemos problemas de agencia. Solamente que son de distinta naturaleza. ¿Ok? Tanto en los sistemas de dispersión de capital, por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Como en los sistemas de concentración de capital, por ejemplo, la sociedad anónima cerrada, ¿no? En ambos casos vamos a encontrar que hay problemas de agencia, o problemas de agente principal, o agency problems, o problemas, o relación de agencia, ¿ok? En los sistemas con dispersión de capital, es decir, en las sociedades donde hay millones de accionistas, o cientos de miles de accionistas, ¿cuáles son estos problemas de agencia? Estos problemas oportunistas que se pueden dar de parte de los administradores. Por ejemplo, justamente eso, que se aprovechen los administradores y que entonces obtengan ventajas para ellos, ¿no? Entonces los administradores, como son tantos accionistas que ninguno de ellos tiene una participación significativa, entonces los administradores se aprovechan de eso, ¿no? ¿Para qué? Para sacarle la vuelta a los accionistas. Y, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Se pueden poner remuneraciones exorbitantes,
O, por ejemplo, pueden usurpar oportunidades societarias. Pueden, en vez de decidir comprar una empresa o invertir en una empresa, invertir en otra, que les resulte para ellos personalmente más interesante. Van a ser más resistentes a ser cambiados. ¿Por qué? Porque se les va la gallina de los huevos de oro. Entonces van a querer estar, obviamente, siempre en el gobierno, en la administración de la sociedad. Van a ser resistentes a compartir, van a ser resistentes a compartir el poder al interior de la sociedad, por lo tanto van a ser resistentes a las fusiones o a la liquidación de empresas. En algunos casos van a tomar riesgos excesivos, claro, porque la plata no es suya, la plata es de todos los accionistas y ellos ganan un sueldo. En consecuencia, están dispuestos a asumir riesgos, a pesar que ese riesgo lo puedan asumir todos los demás. Y finalmente pueden haber bloques entre los administradores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el problema de agencia es un problema mucho más común de lo que se imaginan en las sociedades con dispersión de capital. Ahora, si eso ocurre en las sociedades inmensas donde cotizan en bolsa y donde hay miles de accionistas, también hay problemas en las sociedades donde las sociedades son poquitos accionistas. Pero ahí el problema de agencia se da entre ¿quiénes? Se da entre mayoritarios y minoritarios. Y entonces lo que puede ocurrir, y por eso es tan importante saber hacer buenos estatutos y saber hacer buenos acuerdos societarios, acuerdos para societarios, artículo 8 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Lo que puede ocurrir es que los mayoritarios abusen de los minoritarios, ¿no? Y, por ejemplo, los licúen, ¿no? A través de un aumento de capital, logren prácticamente expropiarlos, es decir, sacarlos de la ecuación. En otros casos pueden limitarles la información y en otros casos pueden buscar beneficios privados, ¿no? Negociando o contratando con empresas que son de los socios mayoritarios. Como dice allí, private benefits by block holders, ¿no? O sea, buscar beneficios privados con los tenedores de determinados bloques mayoritarios de otras empresas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el problema de agencia en las sociedades grandes se da entre administradores y accionistas. Y en las sociedades pequeñas se da entre socios mayoritarios y socios minoritarios. Frente a esto, surge la solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es el derecho societario. Y, como dicen Arbour, Hansman y Krugman, ¿no? Profesores de Yale, de Harvard y de Stanford, respectivamente, ¿no? Hansman es de Yale, Krugman es de Harvard. A ambos los conozco. Henry Hansman, sobre todo, que ha participado mucho en la Asociación Latinoamericana Ibérica de Derecho de Economía que yo presido. ¿Ok? El derecho corporativo sirve ¿para qué? Para afrontar los problemas de agencia que están implícitos en la forma de las sociedades. Ya hemos dicho, las sociedades están condenadas a que tengan problemas de agencia. Aunque sean grandotas, porque el problema cuando las empresas son grandes, el problema de agencia va a ser entre administradores y socios. Y en las empresas pequeñas va a ser entre mayoritarios y minoritarios. Entonces, ¿quién es el que tiene, cuál es la finalidad real del derecho societario? ¿En alguna parte se lo han dicho en sus cursos de derecho societario? Lo puedo afirmar que no. Pues hoy día, estos tres señores, Arbour, Hansman y Krugman, se lo están diciendo. Están diciendo que la finalidad del derecho societario es básicamente reducir los problemas de agencia, que son intrínsecos a su forma. ¿Ok? Y entonces,
El sistema jurídico, y ahora aquí entramos a ver cuál es el horizonte que nosotros tenemos que buscar cuando hacemos derecho. Los legisladores no están para hacer listas de requisitos. Es más, en Colombia, la famosa Sociedad Simplificada por Acciones, la famosa SAS, es una sociedad absolutamente libérrima en cuanto a sus contenidos. Sin embargo, permite que las normas eviten comportamientos inadecuados. Lo que John Coffey Jr., este famoso profesor también de Corporate Law, llama enforcement intensity. ¿Ok? Es decir, el sistema jurídico, y esto es cambiar paradigmas, cambiarles un poco, voltearles el cerebro, zamaquearlos un poquito, y que se den cuenta que el derecho societario tiene que cumplir una misión, que no es la que cumple en el Perú, porque en el Perú la Ley General de Sociedades, ¿qué cosa es? Es un catálogo, es un rol de requisitos. Requisitos para la Junta, requisitos para el gerente, requisitos para los poderes, requisitos para la mayoría, requisitos para la liquidación, requisitos para las sociedades irregulares, requisitos para la SAC, requisitos para el aumento de capital, requisitos para la liquidación, requisitos para la salida del mercado. Si se dan cuenta, nuestra ley general de sociedades es simplemente una requetafila de requisitos. Y para eso no existe el derecho. ¿Vale? Darle esa utilidad al derecho es reducir el derecho a una función casi instrumental. Y lo que yo les estoy proponiendo es que el derecho tenga una utilidad. ¿Y cuál es la utilidad? Que las empresas cumplan con su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de las sociedades? Se los he dicho al inicio, siguiendo a Coase, sean un mecanismo de coordinación eficaz, de buen gobierno, que permitan justamente reducir los problemas de sociedad que son intrínsecos a él. Entonces, específicamente el derecho societario, ¿qué tiene que buscar? Promover la innovación. Tenemos que abrirnos al mundo. Ya no existen esas sociedades que son cuadriculadas, ya no, lean por favor. En Colombia, Francisco Reyes Villamizar hace 12 años hizo una revolución y casi lo querían matar, lo creían loco, porque hizo un tipo de sociedad en el que no se necesitaba ni siquiera pasar por notario, ¿no? Y hoy día nosotros recién tibiamente la hemos acogido en el pero no tiene todavía mucha publicidad, ¿no? Aparte que es una mala copia, ¿no? Pero en Colombia, literalmente, el 99% de las empresas hoy son sociedades simplificadas por acciones. Sociedades en las que los socios deciden todo. Mientras que en el Perú, los socios no deciden nada. ¿Por qué? Porque todo está pautado. Todo está predeterminado por el estatuto. Entonces, tenemos que apuntar a reducir las barreras de acceso, procurar la efectividad del derecho societario. ¿Cuál es? Ya le he dicho. Reducir los costos de agencia y generar un mecanismo eficiente de coordinación que promueva el desarrollo económico y que nos lleve finalmente hacia el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Primero, simplificar los trámites de constitución. En el Perú, constituir una sociedad todavía sigue siendo un parto. Y es una locura. Recién acaban de crear tibiamente, como digo, la SAS, ¿no? Pero todavía tenemos la sociedad en comandita. Yo tengo 30 años metido en el derecho y nunca he visto una comandita por acciones en mi vida. Todavía tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Y es un mamarracho que no sirve para nada, porque simplemente es costosísima. Pero todavía hay gente que la utiliza.
Tenemos que simplificar los trámites. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que mantener la limitación de responsabilidad. El ancla del derecho corporativo es la responsabilidad limitada. ¿Correcto? Y finalmente, respetar la autonomía contractual. Que los socios sean libres de fijar todo. Si quieren capital, si no quieren capital, si quieren objeto social, si no quieren objeto social, si quieren directorio, si no quieren directorio, si quieren gerente, si no quieren gerente, si quieren quórum, si no quieren quórum, que tengan la capacidad de hacer la sociedad, como dicen en Estados Unidos, un tailor-made, o sea, un traje hecho a la medida, un traje hecho por un sastre, porque va a responder finalmente a las expectativas de lo que quiere los socios. Y finalmente una estructura flexible, rápida, célere, para que se puedan capitalizar. Y por último, y no por eso menos importantes, que los problemas corporativos se resuelvan rápidamente, ¿no? Aquí, o sea, esto supone abaratar y masificar el arbitraje y generar juzgados especializados y regímenes jurisdiccionales especializados, como existe en Estados Unidos, en donde el estado de Delaware es el estado en el que todos los conflictos societarios se ventilan. Se ventilan en el estado de Delaware, ¿por qué? Porque es un estado que está especializado en derecho corporativo. Y en consecuencia, cuando hay un problema, ¿a dónde van? A jueces expertos. En cambio, cuando llegamos nosotros y tenemos un problema societario, muchas veces llegamos donde un juez analfabeto, que con la justa sabe que la Ley General de Sociedades existe. Entonces tenemos que cambiar este tipo de problemas. Flexibilización, sobre todo, del sistema estructural de las sociedades. ¿Ok? Flexibilizar su estructura interna, su estructura orgánica, la forma como funcionan sus órganos de gobierno. Esa es una versión moderna y una verdadera visión de cómo se tiene que analizar hoy día modernamente el derecho societario. Reglas sobre la negociación de acciones, que en el Perú están restringidas, y reglas sobre la disolución y liquidación. En el Perú hay solamente un mecanismo de disolución y liquidación. ¿Y por qué las partes no pueden fijar libremente el régimen de disolución y liquidación que quieran? Es absurdo. ¿Por qué no lo pueden hacer? Obviamente, seguramente le van a decir lo que todo el mundo dice, ¿no? Por seguridad jurídica, ¿no? Pero ese es un San Benito que a mí me da mucha risa, ¿no? Porque cuando alguien no tiene nada que decir, dice es por seguridad jurídica, ¿no? ¿Y por qué las sociedades no pueden tener tal cosa? Por seguridad jurídica, ¿no? ¿Y por qué las personas no pueden firmar un contrato? Por seguridad jurídica, ¿no? ¿Y por qué los directores tienen que firmar una acta? Por seguridad jurídica, ¿no? ¿Y por qué perdió la U la semana pasada? Por seguridad jurídica. O sea, todo es seguridad jurídica, ¿no? Y en realidad, cuando uno utiliza la palabra seguridad jurídica, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estudiado el concepto de seguridad jurídica, y hay más de 64 conceptos de seguridad jurídica. Y si una palabra tiene 64 significados, entonces no puede ser utilizada como un mecanismo para ser justificada. ¿Ok? Entonces, aquí... No me toques mi computadora. Por favor, si pueden cerrar el audio, si pueden cerrar el audio. Si pueden cerrar el audio. Gracias. Entonces, aquí están las innovaciones que propongo. Justamente, la libertad para establecer los órganos de dirección. No sé si pueden, por favor, guardar silencio quienes han dejado su audio abierto, ¿no? Reformular completamente las reglas de gobierno, los quórums, la pluralidad, la efectividad de los acuerdos, las limitaciones, ¿no?, de las prestaciones de los socios, etcétera, etcétera. Y finalmente, libertad absoluta sobre el capital social, ¿no?
libertad para integrar el capital social, para determinar el tipo de acciones que se quiera, para que exista el voto múltiple, para poder limitar, cosa que no se puede en el Perú, limitar la negociación de acciones y para sancionar la ineficacia por la violación a las restricciones de negociación. Estas son solamente apenas algunas cosas que se tienen que hacer, pero miren todo lo que está pendiente que tenemos que hacer, ¿no? Si uno ve el análisis económico desde el punto de vista económico, se da cuenta que estamos en la etapa, ni siquiera diría yo de las carretas, estamos en la etapa de la edad de piedra en el derecho societario. Y así queremos competir en las grandes ligas, y queremos entrar a la OMC, y queremos participar en el corporate law, y queremos incorporar buen gobierno corporativo, y estamos con una ley general de sociedades que es una lágrima, ¿no? Que es una lágrima. Bueno, yo con esto termino y espero, bueno, haber satisfecho las expectativas de ustedes y haberles sobre todo generado una visión completamente diferente a todo lo que antes han podido ver respecto del derecho de sociedades. Muchísimas gracias. Estimado doctor, muchísimas gracias por la presentación. En estos momentos vamos a esperar si los participantes efectúan preguntas respecto a la materia. ¿Nos podría dar unos 2 minutos para que los participantes elaboren las preguntas, doctor? Con todo gusto, encantado. Sí, justo en estos momentos ya hay una pregunta por parte de Marcelo. Indica, aparte de Colombia, ¿qué otros países latinoamericanos acogen los principios del AED? Mira, yo te diría que Colombia nos lleva, te diría que Colombia y luego Brasil, de alguna forma, son países que tienen regímenes más modernos, pero Colombia nos lleva años luz nos lleva, ¿no? Les recomiendo mucho este librito, Análisis Económico del Derecho Societario, o este libro que se llama SAS, S-A-S, de Francisco Reyes Villamizar. Se puede conseguir relativamente fácil porque si ustedes lo compran a través de, por ejemplo, de páginas como Buscalibre, les llega a su casa y no resulta muy, muy costoso, porque felizmente en Colombia los libros no son tan caros como en el Perú, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta por parte de Yasmina Ana María nos comenta. ¿En qué sectores empresariales sería más conveniente la aplicación del AED societario respecto a su uso? La pregunta es muy importante porque no hay un sector. El análisis económico es transversal. El análisis económico es una forma de ver las cosas. Tú puedes ver el derecho de familia, lo puedes ver desde el enfoque económico. El derecho laboral lo puedes ver desde el enfoque económico. El derecho, el derecho de contratos lo puedes ver de derecho. O sea, en general puedes ver todo desde el análisis económico del derecho. Yo enseño, por ejemplo, yo enseño el curso de análisis económico en pregrado, pero en posgrado, por ejemplo, yo enseño análisis económico del derecho procesal, y enseño análisis económico del derecho penal, y enseño análisis económico del derecho civil, ¿no? Entonces, como les digo, puedes ver desde distintas perspectivas. El análisis económico no es una forma, no es una rama del derecho, es un método, es un método, es un método. Gracias, doctor. La siguiente pregunta por parte de Marcelo nos comenta. ¿Cuáles son sus apreciaciones acerca del anteproyecto de la Ley General de Sociedades? Y muchas gracias por su ponencia, como siempre, muy interesante, doctor. Muchas gracias por tan generoso comentario. Mira, yo me había generado algunas expectativas, pero cuando la leí se me fueron al piso. Seguimos con la comandita
seguimos con las SRLs, o sea, seguimos con los contratos asociativos, con la redacción horrorosa que tiene actualmente en el código, en la ley general actual. Es igualita. Han cambiado algunas cosas de materia de gobierno corporativo, han cambiado algunas cosas macro en términos de sociedades de capital difundido, pero el resto sigue la misma cosa. Me da pena porque tengo algunos amigos allí, pero cuando los he criticado, lo que me ha disgustado sobremanera, no hablo de todos, pero de las personas con las que yo he podido conversar, ha sido cierta arrogancia jurídica, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si no te gusta, bueno, no es tu problema, ¿no? Y yo les dije, ¿cómo pueden seguir hablando de sociedad de responsabilidad limitada en el siglo XXI? ¿Cómo pueden seguir hablando de sociedad comandita en el siglo XXI? Bueno, si no te gusta, no la uses, pues, déjala ahí nomás. Y así no se legisla, pues. ¿Saben qué? En el Perú le tienen pánico al cambio. Le tienen pánico al cambio. Y mientras no cambiemos, de verdad, las cosas no van a cambiar. Pero ese es el gran problema, que le tenemos pánico al cambio. Y ese es un problema muy serio, ¿no? ¿Ok? Gracias, doctor. La siguiente pregunta por parte de Eli Angles nos comenta. ¿Usted cree que el diseño de la LGS significa que no existan tantas startups como en Colombia por la rigidez de nuestra ley de sociedades? Totalmente. Constituir una sociedad en Colombia es la cosa más simple de la tierra. Simplemente es a través del registro público, como ahora también existen las AS en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que no se difunde, pero ya tenemos un modelo societario en el que no necesitamos pasar por el notario. Pero eso es la razón principal. O sea, el costo de la legalidad, para utilizar un término acuñado ya hace muchos años ya por Hernando de Soto, el costo de la legalidad en el Perú es altísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas optan por la informalidad, ¿no? ¿No? Optan por la informalidad, ¿no? Alguien me pregunta por allí por qué considero que la SRL es un mamarracho. Yo les voy a decir por qué es un mamarracho. La sociedad de RL es un mamarracho por varias razones. Primero, porque el capital no está representado en acciones, sino en participaciones. Segundo, porque es costosísimo, porque toda transferencia tiene que hacerse a través de escritura pública y tiene que inscribirse en registros públicos. Tercero, porque todo es costosísima. Es costosísima en todo lo que son todos sus trámites y hasta en su proceso liquidatorio. La sociedad de responsabilidad limitada ya debió desaparecer. O sea, la idea, cuando se creó la SAC, hace ya 20 años, cuando se creó la SAC, la idea era que desapareciera la SRL. Y yo lo he comentado con los autores de la ley de ese entonces, y les pregunté, si estaban ya creando la SAC, ¿por qué dejaron la SRL? Y me dijeron, no, lo que pasa es que en el Perú está muy arraigada, es como que, o sea, la quieren mucho, ¿no? Entonces, la dejamos ahí, ¿no? Entonces yo pensé que este nuevo anteproyecto la iba a sacar por fin, ¿no? Y la veo que ahí la han dejado, ¿no? O sea, no cambiamos, pues, no cambiamos. Tenemos pánico al cambio, pánico al cambio. ¿No? Doctor, una pregunta por parte de Diego Ceballos respecto a la nueva forma societaria, las sociedades BIC. ¿Existen beneficios reales en esa sociedad, en esas sociedades, o están destinadas para un sector élite que pueda cumplir con todos los requerimientos que ésta establece para su incorporación? Muchas gracias por la ponencia, estimado doctor. Mira, esto me trae colación una anécdota. Una alumna hace algún tiempo, hace 6 meses aproximadamente, me dijo que quería conversar conmigo y su tema era justamente sobre este tipo societario, ¿no?
Y bueno, yo al final se fue un poco casi deprimida, ¿no? Porque yo le dije, o sea, en realidad la utilidad práctica es nula, ¿no? O sea, la utilidad práctica es nula, ¿no? O sea, ¿cuál es cuál es la utilidad práctica que tiene este tipo societario, ¿no? Ahora no perdamos de vista una cosa, más allá de una cuestión reputacional, no tienen otra finalidad, no cumplen otra finalidad. O sea, que sean socialmente responsables y toda la cosa, ¿no? O sea, eso, ¿qué te hace? Es como en el nido, te ponen una estrellita en la frente, pero eso te trae una ventaja desde el punto de vista pragmático y no perdamos de vista que una sociedad es, antes que cualquier cosa, un mecanismo para obtener lucro, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista tampoco. Entonces, cuando quieren crear este tipo de mecanismos, ¿no? De sociedades comprometidas, ¿no? No hay que perder de vista el horizonte, ¿no? El horizonte es que las sociedades persiguen un objetivo, ¿no? Y el objetivo es ganar plata, ¿no? Y eso no es un pecado. Eso no es un pecado, ¿no? Por eso yo, si me preguntas sobre ese tipo, ese modelo societario, yo te digo, yo soy muy escéptico respecto de cuál es su verdadero, o sea, cuál va a ser la eficacia o el éxito que va a tener. No va a tener mayor éxito, no va a tener ningún éxito. Se va a perder ahí en el olvido, como tantas otras leyes que están ahí guardadas, ¿no? Lo único es para tener una estrellita en la frente, como en el nido, ¿no? No van a servir para otra cosa. Gracias, doctor. Diego Ceballos nos comenta, respecto al gobierno corporativo, ¿hace un bien a los órganos societarios respecto Sí, al análisis económico del derecho? ¿Cuál es su consideración? sí, el buen gobierno corporativo sí. ¿Por qué? Porque el buen gobierno corporativo, o sea, está alineado justamente con la reducción del problema de agencia. Porque si ustedes hablan de buen gobierno corporativo, por ejemplo, tienen directores independientes. El buen gobierno corporativo, por ejemplo, tiene buenas prácticas de tomas de decisiones. Entonces, esto reduce los problemas de agencia que yo acabo de describirles. O sea, el hecho de que se incorporen las normas de buen gobierno corporativo es plausible, ¿no? O sea, eso, ojo, estoy hablando de buen gobierno corporativo, no estoy hablando de gobierno de sociedades de las sociedades, de lo que llaman estas sociedades, de estas empresas socialmente responsables, ¿no? No, no, ese es otro rollo, ese es otro rollo que nos llevaría a una conferencia completa diferente, ¿no? Porque ahí hay un conflicto intrínseco, ¿no? Si las sociedades están pensadas para el beneficio del lucro de los accionistas, no para el beneficio de la sociedad. Yo hago una empresa para ganar plata, no para que gane la sociedad. O sea, yo hago una sociedad para ganar yo. Y esa es la base de toda sociedad. Ahora, que yo pueda tener ciertos intereses que guarden de alguna manera, que estén alineados con intereses de responsabilidad social, eso es otra cosa. Pero que de allí que la sociedad tenga una responsabilidad social corporativa implícita, intrínseca, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque las sociedades tienen un fin inmediato. Y ese fin es antagónico a la responsabilidad social corporativa, porque mi fin inmediato como empresa, ¿cuál es? El de obtener ganancias, el de ganar dinero, ¿no? Y no que los demás ganen dinero o sea, yo no soy beneficencia, ¿no? No soy San Martín de Porres, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor. Y una última pregunta que nos menciona Yasmina Ana María es respecto a la aplicación del compliance en el Perú. ¿Considera que se está efectuando de una manera saludable o se ha trastornado tanto que el compliance se ha dividido en tantas especialidades que ya todo se considera compliance? Bueno, los peruanos nos gusta poner de moda las cosas, ¿no? El compliance siempre ha existido. El compliance ha existido siempre.
Lo que ocurre es que algunas empresas lo aplicaban y otros no aplicaban. El punto de corte del compliance fue la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso entonces obligó a que las empresas tuvieran mecanismos de fiscalización y de control para que se porten bien internamente. Y bueno, el destape de escándalos de grandes empresas que en este escándalo de las constructoras y de Odebrecht hizo ver que era indispensable que todas las empresas tuvieran protocolos para salvaguardar la idoneidad y la transparencia y la legalidad de sus procedimientos, ¿no? A mí me parece que el compliance es una gran idea, me parece muy bien que exista un oficial de cumplimiento en las empresas, me parece bueno que las empresas incorporen mecanismos de compliance dentro de sus organizaciones, ¿no? Pero esto no es una novedad que ha nacido ayer, esto debió existir siempre, ¿no? Lo que ocurre es que hemos vivido, o sea, en otras palabras, hemos vivido en el caos hasta que nos pescaron, ¿no? Hasta que nos ampallaron, hasta que reventó la bomba. Entonces, el día que reventó la bomba, ahí todos compliance, ¿no? Todos compliance y que vive el compliance para todo el mundo. Pero el compliance es una gran cosa. Es simplemente ver el cumplimiento de las normas regulatorias y de las normas de cumplimiento obligatorio que tienen las empresas. Y eso me parece saludable, ¿no? Y eso va alineado a los problemas de agencia, que es lo que yo he tratado de exponer en mi conferencia del día de hoy, ¿no? Listo, estimado doctor, esas serían todas las preguntas. Agradecemos su participación y haber respondido las preguntas de forma tan amable. Ha sido todo un placer tenerlo y esperamos que nos pueda acompañar en futuros proyectos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muchas gracias a ustedes, estoy a su disposición. En la última diapositiva, voy a compartir pantalla nuevamente, simplemente que en la última diapositiva, ahí está mi correo electrónico, cguzman@guzmanlawfirm.com, y donde pueden hacerme llegar cualquier consulta, cualquier duda. Y muchas gracias a todo el equipo de B-Lawyer por el valioso trabajo de divulgación científica y jurídica que hacen siempre con mucha excelencia. Y muy honrado de haber formado parte de este evento, y les agradezco también su comprensión por el accidente que tuve y que me impidió estar presente la semana pasada. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, esto sería todo por hoy. El día de mañana regresamos con una doble sesión, la primera sesión por parte del doctor Hunskov y la segunda sesión por parte de la doctora Jessica Valdivia. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, estimado doctor. Hasta luego con todos.